Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación más, a esta formación semanal de candidatos a profesión. Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Confío se encuentran muy bien, cuídense mucho, por favor. Y bueno, no quiero hacer muy largo este video, como se los he dicho antes. Vamos a iniciar con la temática del día de hoy, pero bueno, insisto, me da mucho gusto saludarlos. Cuídense, no dejen de tomar sus medidas necesarias y bueno, con el favor de Dios nos estaremos viendo muy pronto, ¿no? Ya sea una carnita asada, ya sean unos tacos, pero bueno, Dios quiere un tejuinito, un vinito, Dios quiera que pronto lo podamos hacer, ¿sale? Agradezco mucho el favor de su atención y pues bueno, vamos a iniciar con esta ya quinta sesión, ya es una quinta sesión, así que aguas los que se las han perdido. La quinta sesión de este primer bloque que es Historia de la OFS, y el día de hoy, como lo anuncié la semana pasada, vamos a ver hechos relevantes de la OFS durante del siglo XIII al siglo XIX. Ojalá alcancemos, si se puede, lo vamos a ver todo hasta el siglo XIX, si no, pues nos detendremos en algún momento para continuar la siguiente semana, ¿sí? Ya no lo quiero hacer más largo para ver si podemos alcanzar hasta el siglo XIX. Hechos relevantes de la OFS del siglo XIII al siglo XIX, nuestra quinta sesión es lo que veremos el día de hoy. Bueno, y vamos a irnos, como viene en nuestro material de apoyo, vamos a irnos siglo por siglo para intentar avanzar y viendo las cosas más esenciales o el resumen más simplificado de cada siglo, los hechos más relevantes de cada siglo, claro, a nivel general, pero también para nosotros como EFS, porque es lo que estamos viendo. No viene todo, no les voy a explicar todo, para eso es necesario que lean su material de apoyo que ya tienen todos. Si alguien no lo tuviera, pídamelo y con todo gusto yo se los envío, ¿sí? Pero bueno, ahí lo tienen que leer, ahí viene desmenuzado y muy bien explicado, yo solamente doy un resumen. Y comenzamos entonces, vamos a hablar del siglo XIII. Bueno, una observación antes de comenzar. Hay una discrepancia, hay una discusión entre en qué momento comienzan los siglos, en qué momento terminan los siglos. Yo les pudiera decir que los siglos, por ejemplo, el siglo XIII comienza en el 1200, termina en el 1299. Hay quienes dicen que no, que el siglo XIII comienza con el 1201 y termina con el 1300, es decir, ahí hay 1 o 2 años de diferencia. Pero para nuestro estudio, pues piensen en que son 100 años entre 1200 y 1300 y así nos la vamos a llevar con cada siglo. ¿De acuerdo? No me quiero meter en problemas de estos, ¿no? Nada más lo aclaro, lo comento para que no vaya a ser ahí un tema de discusión después. Bueno, el siglo XIII es nuestro primer siglo que vamos a estudiar. ¿Por qué? Pues porque el siglo XIII es el siglo de la fundación, es el siglo de San Francisco y es el siglo de la fundación de nosotros como franciscanos seglares. Es el momento en el que los terciarios, no, perdón, todavía no eran terciarios, no, es el momento en que los penitentes, estos penitentes de los cuales hemos estado hablando a lo largo de las últimas 4 sesiones, van a pedirle a San Francisco que quieren también vivir como él, pero que no pueden abandonarlo todo como él. Y entonces San Francisco entregará a ellos, y también sus frailes entregarán a ellos, la recensio prior, ¿no? Es un término que ya habíamos no analizado ni estudiado, pero que ya hemos visto en nuestro material de estudio, solamente para clarificar qué es la recensio prior. ¿Se acuerdan ustedes del... se me fue el nombre. ¿Se acuerdan ustedes del... Propositum vitae, el propositum vitae, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de este propositum vitae? Cómo este propositum vitae era la forma en que vivían las comunidades de penitentes. Cuando San Francisco empieza a vivir como penitente, funda a los frailes y entonces vienen estos otros penitentes a solicitar que les dé una manera de vivir, San Francisco les entrega un primer documento que ya estudiamos, que es la exhortación de nuestro Padre San Francisco a los hermanos y hermanas de la penitencia, que es la que nos dice qué pasa con los que hacen penitencia, qué pasa con los que no hacen penitencia.
Se presume que este documento, la exhortación de nuestro Padre San Francisco, es la primera redacción de la carta a todos los fieles. Y que esta carta a todos los fieles, o esta primera redacción que es la exhortación, después se convertirán en el Memoriale Propositi. Pues esta exhortación, este primer documento que después se convierte en el Memoriale Propositi, es a lo que le llamamos la Recensio Prior, es decir, la exhortación de nuestro Padre San Francisco a los hermanos y hermanas de la penitencia. Por si han leído el término o lo van a leer, Recensio Prior, sepan ustedes que se refiere a esto, a la exhortación de nuestro Padre San Francisco a los hermanos y hermanas de la penitencia, y que va a ser el preámbulo de la regla, la primera regla, que es el Memoriale Propositi. Muy bien. El siglo XIII es el siglo de la fundación, es el siglo de la Recensio Prior, cuando nuestro Padre San Francisco se lo entrega a los primeros penitentes, y es el siglo en que en 1221 se funda con el Memoriale Propositi, con la Memoriale Propositi, la Orden Franciscana Seglar, el movimiento penitencial franciscano, la Tercera Orden de San Francisco, ¿no? Es ese momento. Ahí comenzamos la historia, ¿no? Lo demás era prehistoria. Ahí comenzamos la historia de la Orden Franciscana Seglar. Es el momento en que San Francisco, predicando por la Europa, en que los frailes se extienden por toda Europa, por toda la cristiandad, y cómo los frailes y San Francisco van también recomendando a los demás penitentes, al demás pueblo de Dios, en este espíritu de la Reforma Gregoriana, que vivan esto, ¿no? La misma forma que estaban viviendo los franciscanos o los hijos de San Francisco, los hermanos menores, el Evangelio, ¿no? Nuestra forma de vida, el Evangelio. Y entonces empiezan a distribuir primero la Recensio Prior y después la Memoriale Propositi, que empieza a crecer la Orden Franciscana Seglar por todos lados, ¿no? Empieza a haber muchos franciscanos seglares, empiezan a crecer muchísimo. Y pues con el crecimiento, ustedes saben, siempre vendrán cosas muy positivas, muchos privilegios, pero también vendrán muchos conflictos, muchas situaciones complicadas, ¿no? Y ya lo han de haber leído o lo van a leer, ahí mencionan a San Buenaventura, algunas situaciones de que consideran herejes a los terciarios, a los penitentes, el gobierno civil no los quiere por el asunto de las guerras y que no pueden usar armas, los papas tienen que entrar a defenderlos, un relajo, como siempre, cuando todo va creciendo, cuando hay mucha gente, cuando hay convivencias, cuando hay intereses de por medio, pues siempre va a haber problemas, ¿no? Y este mismo siglo XIII es el siglo de la Supramonten, ¿se acuerdan que ya vimos las reglas? Es el mismo siglo, en 1289, cuando el Papa Nicolás IV renueva la Memoriale Propositi y nos entrega la Supramonten, que es la segunda regla y que es con la que viene a ayudar a los terciarios, a los penitentes, a vivir y ser mejores como orden, como fraternidades y como personas, como franciscanos seglares, en ese momento como terciarios franciscanos de penitencia, ¿no? Este es el siglo de la fundación, ¿no? Es el primer siglo de la orden, es el primer momento, es la orden hecha bebé todavía, en crecimiento apenas, y este es el momento, un crecimiento gigantesco, por cierto, ¿no? Entonces, el siglo XIII, el siglo de la fundación, el siglo de los primeros años de nuestra orden franciscana seglar. Vamos a pasar entonces al siglo XIV. El siglo XIV, que estamos hablando de los 1300 y picos. El siglo XIV hay que decirlo que es de los últimos, bueno, ahí no hay un consenso claro, pero se puede hablar que es el último siglo de la Alta Edad Media, de la Edad Media, es el siglo del feudalismo, es el siglo que, bueno, va a terminar con la Edad Media. Y es el siglo de la peste negra, ¿se acuerdan? Algo que hemos estudiado, que hemos visto en nuestras escuelas o hemos leído un poco, hemos visto algún documental, es el siglo de la peste negra. Los franciscanos seglares se han expandido por toda Europa y de repente viene una peste desde Asia que empieza a invadir a todas las poblaciones. Es una pandemia como la que vivimos actualmente. Es una pandemia que empieza ahí a distribuirse por todas las ciudades de Asia y después hacia Europa, hacia la cristiandad, y que empieza a invadir y matar a muchísimas personas.
esta peste negra, que no se ponen de acuerdo si también se puede llamar peste bubónica, si es lo mismo, pero bueno, esta peste negra que se considera la mayor catástrofe en pandemia que ha tenido la historia, ¿no? Por lo menos del tiempo conocido, del mundo conocido. Se habla que mató a más de una tercera parte de las personas de Europa, ¿no? No se ponen de acuerdo todavía porque esto hace mucho tiempo y los avances científicos son diferentes, pero los científicos modernos hablan, según lo que alcanzo a leer y a investigar, que fueron bueno, casi 200 millones de personas muertas por la peste negra. Que esto estamos hablando de más de una tercera parte de Europa, de la Europa en ese entonces. Y hermanos, si la peste está matando gente, muchísima gente, y no te deja salir y tienes que tener muchos cuidados y estás encerrado porque tienes el contagio y la muerte, ¿qué piensan que pasa? Lógicamente, también la orden franciscana seglar, estos hermanos de la tercera orden, estos penitentes, pues empiezan a verse disminuidos, muchos de ellos por muerte, otros por temores, otros porque ya no viven lo que tenían que vivir, otros muy santos, por supuesto, pero sí, en lo general, es un siglo de disminución de los franciscanos seglares. Venían creciendo muy rápidamente y pues bueno, la pandemia esta de la peste negra disminuye muchísimo a los franciscanos seglares. Y también hay que decirlo, el siglo XIV es el siglo del cisma de Occidente. ¿Qué es un cisma? Acuérdense ustedes que el cisma es la separación de la iglesia. Un grupo que se separa de la iglesia, eso es un cisma. Y el cisma, por cierto, es un pecado, es un pecado grave, es un pecado incluso de herejía. La separación, ¿no? Es renegar, dividirte, seccionarte de la iglesia y fundar tu propia iglesia, tu propio movimiento, ya no reconocer la autoridad del Santo Padre, eso es un cisma. Y el cisma de Occidente, que no se confunda con el cisma de Oriente en el que se separan los ortodoxos, no, este es el cisma de Occidente cuando se crean dos papas y en algún momento hasta tres papas, ¿no? Un papa en Roma, otro papa en Aviñón, en Francia, e incluso en los últimos momentos de este cisma hasta un tercer papa. Esto fue un problema para toda la iglesia, no solamente para nosotros como franciscanos seglares. Es el momento en que hay dos cabezas de la iglesia, uno en Roma, otro en Aviñón, en Francia. Disculpen mi mal francés. Y aquí hay problemas dentro de la iglesia que está dividida, ¿no? La iglesia está dividida, está en cisma. Y por tanto los franciscanos seglares también se dividen entre los de Roma, entre los de Aviñón, entre el Papa fulanito, el Papa perenganito, y viene a haber muchos conflictos. De por sí disminuidos por la enfermedad, y pasando la peste viene el cisma, pues mucha confusión, momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Continuamos de esa manera con el siglo XV, ¿no? El siglo XV, por cierto, que es el siglo del descubrimiento del Nuevo Mundo. Es el descubrimiento de América en 1492. Ya a finales del siglo XV, pero es el siglo del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, un hermano nuestro, un terciario franciscano, un franciscano seglar, don Cristóbal Colón, ¿no? Impulsado por doña Isabel de Castilla, la reina católica, y don Fernando de Aragón, rey católico, también terciarios franciscanos, hay que decirlo, dato cultural. El siglo XV viene después del cisma de Occidente, se termina ese cisma, se unifica la iglesia con un solo pastor, como su supremo pastor, ¿no? Con un solo papa en Roma, y entonces viene otra vez el florecimiento de la orden. Empieza a haber un crecimiento muy grande otra vez de la orden en este siglo XV. La tercera orden de penitencia empieza otra vez a repoblar Europa, empiezan a resurgir las obras de caridad, ¿no? Los terciarios retoman estas actividades, que nunca las dejaron, por cierto, pero retoman estas actividades de la asistencia a los pobres, ¿no? A los peregrinos, a la recuperación de los templos, a los hospitales, los leprosarios, todo ese tipo de cosas que ya sabíamos, que ya habíamos estudiado, que era trabajo de los penitentes, que era una manera de santificarse y que se había venido ahí como disminuido, no se había terminado, se había disminuido, se había menguado, pero que en este momento tiene un resurgimiento en este siglo XV y que viene un boom de los penitentes de la tercera orden de San Francisco.
Solamente que hay un problema, que a finales de este siglo XV, el Papa Sixto IV, como nos lo menciona nuestro material de apoyo, termina por quitarle totalmente la autonomía a los penitentes, a la tercera orden, y esta tercera orden la convierte o la supedita completamente a la primera orden, a los frailes, ¿no? Le quita toda la autonomía, se la entrega por completo a los frailes y como nos lo dice el material de apoyo, pues termina siendo la tercera orden un accesorio de la primera, ¿no? Solamente un accesorio, un llaverito de la primera orden. No lo digo con desprecio, es parte de la historia y hay que comprenderlo, así pasó en su momento. Este gran florecimiento, pero esta pérdida de la autonomía para entregarla por completo a la primera orden y pues hacer lo que los frailes dijeran. Imagínense lo que pasó, pues se convirtieron los hermanos, muchos de ellos o la gran mayoría de la orden, en órdenes de devoción, de piedad, de oración solamente, quitando toda la demás acción que ya se tenía, ¿no? Bueno, y de esa manera pasamos al siglo XVI. El siglo XVI estamos hablando de los 1500 y tantos, ¿no? El siglo XVI, que por cierto hay que decirlo, está marcado por un hecho muy negativo, otros muy buenos, pero sí un hecho muy negativo, que es la mal llamada Reforma Protestante, ¿no? Es el siglo de Martín Lutero, es el siglo del emperador Carlos V, por cierto también terciario franciscano, es el siglo de grandes santos, por supuesto, pero sí hay que decirlo, es el momento de la historia en que en el norte de Europa, muchos de los países sajones, de los países escandinavos, pues tendrán estos problemas del protestantismo, ¿no? La mal llamada reforma, porque luego dicen reforma protestante, ¿no? ¿Cuál reforma? Si lo que hicieron fue separarse y venir a darle tantos problemas al mundo, a la cristiandad, ¿no? Entonces, es el momento de Martín Lutero, de Calvino y de otros tantos protestantes que vienen a generar muchos conflictos dentro de la iglesia y dentro de la historia, ¿no? De tal modo, hermanos, que en el norte de Europa pues se viene a matar, incluso a martirizar a muchos franciscanos seglares, a muchos cristianos por parte de los protestantes, ¿no? Incluso han de saber que la Basílica de Santa Isabel de Hungría pues no es una basílica católica actualmente, ¿no? Es una basílica, un templo protestante. Imagínense, ¿no? La invasión y el ataque a nuestros hermanos, a la cristiandad entera por el protestantismo, ¿no? También hay que decirlo, es el siglo en que los frailes, que venían ahí teniendo algunas separaciones entre ellos, definitivamente se separan entre los conventuales, los observantes, que ya no se llaman así los observantes, ¿verdad? Pero conventuales, observantes, y después se separarán en capuchinos y se instaurará la tercera orden regular, dejando así a la primera orden dividida en 4 secciones, que a lo largo de la historia se han dividido en muchos más, ¿no? Pero que son las 4 secciones de la orden que nosotros conocemos actualmente. Los papas entregan a ellos la OFS, que ya la tenían desde el Papa Sixto IV, que ya lo habíamos dicho, pero que siempre se pide que se respete la unidad de la orden franciscana seglar, ¿no? Que se respete la unidad, que no se separe en terciarios conventuales, terciarios observantes, terciarios capuchinos, no, siempre se pide que se respete, y sin embargo, como ustedes lo pueden leer, eso no pasó. Los frailes conventuales agarraron a sus terciarios, los observantes agarraron a sus terciarios, y así empezó a haber algunas divisiones entre la orden, bueno, la tercera orden, lo que ahora llamamos la orden franciscana seglar. También, por supuesto, es el siglo del Concilio de Trento, que es el concilio que unifica a la Iglesia de Occidente, bajo el rito latino, que nos entrega la misa como la conocemos, bueno, no tal cual, pero sí la misa como la conocemos, que nos entrega el breviario, que nos entrega la Iglesia como la conocemos nosotros. Nace en este Concilio de Trento con San Pío V, ¿no? Bueno, la disminución de los franciscanos seglares, de los terciarios en el norte de Europa por el protestantismo, pero también hay que decirlo, el florecimiento de los terciarios en España, en Portugal, en los virreinatos, en el Nuevo Mundo, porque la católica España, los reyes católicos, Portugal,
traerán la fe al nuevo mundo. Y así los franciscanos seglares traerán ese renacimiento en España y en Portugal, pero también en el virreinato, en las colonias de Portugal en América, ¿no? Es un florecimiento y es aquí, en este momento, cuando llega la OFS por primer lugar, por primera ocasión, la Tercera Orden a México, América, ¿no? Les recuerdo, Cristóbal Colón era franciscano seglar. Cristóbal Colón, cuando venía en la Santa María hacia América, los 3 meses que estuvo atravesando el mar Atlántico, el océano Atlántico, perdón, ¿con qué se entretuvo? Pues con las Sagradas Escrituras y con las florecillas de nuestro Padre San Francisco. ¿Quién venía con él como capellán? Un franciscano, ¿no? Franciscano seglar, tercero franciscano Cristóbal Colón, y los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo pues eran también frailes franciscanos. Y así es como llega la orden franciscana seglar, la tercera orden, a América, al Nuevo Mundo. Es también un siglo de grandes santos, ¿no? Es el siglo de, por ejemplo, es el nacimiento, es el siglo de Santa Teresa de Ávila, ¿no? La madre de San Juan de la Cruz, y de otros santos, fundadores y predicadores que son franciscanos seglares, ¿no? San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, Santa Ángela Merici, San Carlos Borromeo, que es contra los protestantes, San Carlos Borromeo, ¿verdad? Y así va a haber muchos franciscanos seglares, santos, fundadores, y que vendrán a traer el renacimiento, el reflorecimiento de la orden y de la iglesia. Siempre cuando hay momentos críticos, el Señor se encarga de traer grandes santos a la iglesia para rejuvenecerla, hacerla otra vez resurgir de donde estaba, ¿no? Y muchas veces hay que decirlo, no sé si con orgullo, pero sí hay que decirlo, los franciscanos seglares siempre haciendo ahí un auxilio para nuestra Santa Madre de la Iglesia. Y de esa manera pasamos al siglo XVII, de los 1600 y tantos, ¿no? El siglo XVII en el que con estos grandes fundadores, en el que con esto del protestantismo, pero también con el resurgimiento en España y en Portugal y en el virreinato, en los virreinatos, pues también hay que decirlo que viene un reflorecimiento de la orden, pero de manera de moda, ¿no? A una moda. Se convierte en ser terciario franciscano, se convertía como en una especie de moda, como una especie de elitismo, ¿no? Los nobles, los aristócratas, los sacerdotes, los arzobispos, se convierten en terciarios franciscanos y era como un estatus quo ser terciario franciscano. De tal manera que se crece mucho en el número, porque todos querían ser terciarios por este boom de la moda, pero cuando se crece en el número también se disminuye en la calidad. Se creció mucho en el número, pero se disminuyó mucho en la calidad. Se perdió mucho este tema de la penitencia, se empezó a hacer más un tema de moda, se convirtió muy elitista, incluso nos lo dice nuestro material de estudio que había fraternidades muy grandes, ¿no? De miles, de 11 miles, de 16 miles, pero que incluso a los pobres se les cuidaba mucho su acceso por el temor de que fueran a ser muchos los pobres que se integraran a la tercera orden. Imagínense, ¿no? Eso es de dar vergüenza, pero también hay que decirlo. Así como decimos cosas positivas, también hay que decir que pasamos por estos momentos difíciles, ¿no? El siglo XVII es el siglo de la revolución científica, es el siglo en que vienen muchos avances, o bueno, no, sin muchos avances, pero que se inicia mucho de la situación científica que después dará paso a la ilustración y a otras cosas más, ¿no? Pero este momento es el siglo de la revolución científica, ¿no? Es el siglo de Galileo, es el siglo de René Descartes, es el siglo de Pascal, ¿no? Que me parece que Pascal era terciario franciscano. Ese dato se los debo, se los investigo. Es el siglo de Isaac Newton, ¿no? Incluso es el siglo en que se publica el Quijote, ¿no? Ya un anciano Cervantes, y es cuando se publica el Quijote, ¿no? Es un siglo de muchos avances científicos que inician el proceso científico y que darán paso a la ilustración. Quiero leerles nada más un parrafito hablando de este tema de cuando se crece en número pero también se disminuye en calidad y cómo venían estos conflictos
Hay un párrafo aquí en lo particular que a mí me gustaría compartirles, que ustedes ya leyeron o van a leer, pero que sí quiero compartirles. Cuando vive la dimensión activa y social, la tercera orden franciscana tiene momentos de fecundidad y crecen los miembros y las fraternidades. Cuando la vitalidad es solamente religiosa y eclesial, el número baja. Cuando se vive la dimensión activa y social, cuando no solamente se queda encerrado en sus cuatro paredes o en sus templos, en sus sacristías, sino cuando sale a la acción social, entonces nos dice el material de estudio, analizando la historia de la orden, la tercera orden tiene momentos de fecundidad y crecen los miembros y las fraternidades. Pero cuando esa vitalidad se encierra solamente en los temas religiosos y eclesiales, entonces el número baja. No estoy diciendo que sea malo o bueno una cosa, no quiero decir que cuando hay muchos números somos mejores. Ya hemos hablado que cuando hay muchos, de repente también se puede hablar de muchos en el número, pero también pocos y pobres, hablando del mal sentido, en la espiritualidad, en la calidad. Pero es cierto que a lo largo de la historia esto ha pasado. Crece cuando se sale, cuando se activa, y se disminuyen los números cuando se vuelve más eclesial. Y yo pienso, eso, ustedes no están aquí para escuchar lo que yo pienso, ¿verdad? Estoy seguro de eso, pero si me permiten este paréntesis, esta debilidad, pienso que las dos partes son importantes y que el equilibrio entre las dos partes es interesante y es sano. Y que las dos formas de vivir la orden franciscana seglar han sido parte de nuestra historia, ya sean muy activos o ya sean muy recluidos en nuestra eclesialidad, pero las dos cosas, las dos formas, son parte de nuestra forma de vida y tienen una funcionalidad y cumplen con su deber dentro de nuestra Santa Madre la Iglesia. Cierro paréntesis para no entretenerlos con mis burdos pensamientos, ni aburridos por supuesto, pero solamente un comentario. Bueno, y así pasamos al siglo XVIII, el siglo XVIII de los 1700, ¿no? Este siglo XVIII es el siglo de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Pues ustedes ya han leído un poco. La Ilustración es el momento de la historia de un pensamiento más científico, más crítico, de las artes moviéndose muchísimo más a otro sentido, ¿no? Del Renacimiento. Estamos hablando de las personas muy estudiosas, ¿no? Muy ilustradas, que se deja de lado mucho esta situación del no pensamiento o del solamente trabajar por hacer las cosas y se empieza a estudiar más, mucho por la revolución científica que ya veíamos del siglo pasado. Pero en el siglo XVIII es cuando vienen a florecer muchos autores, muchos científicos, muchos artistas, viene este renacimiento de la historia, viene esta edad de la ilustración, esta época de la ilustración que le va a traer un sentido más estudioso o muchos más estudiosos al mundo. No digo que sea malo, algo muy positivo y que sin embargo mal utilizado se llegó a momentos muy complicados, ¿no? ¿Por qué? Porque también este momento de la ilustración y de este grande momento de pensamiento nos desencadena, bueno, en parte con los procesos en Francia, las prohibiciones de la orden franciscana seglar por María Antonieta, ¿no? La mamá del rey, y estos problemas difíciles donde no quería los terciarios, no quería los franciscanos seglares, es más, no quería ninguna orden religiosa que no se le sometiera a su control y que después, con todo este momento de la ilustración, va a votar en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que no quiero posicionarme en si es buena o es mala, pero sí hay que decirlo que la Revolución Francesa trajo cosas muy negativas, por lo menos para nosotros como franciscanos seglares, nos trajo situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Se persiguió a los franciscanos seglares, y no solamente a nosotros, también a muchas órdenes religiosas. ¿Cuántos mártires no murieron en la Revolución Francesa, no? Hay casos muy concretos, por ejemplo, las monjas carmelitas, ¿no? Bueno, hay situaciones muy, muy complicadas en este momento de la Revolución Francesa. Me van a decir ustedes que los ideales de la Revolución Francesa son muy positivos y yo no lo voy a desmentir, pero la Orden Franciscana Seglar ya tenía esos ideales, pero santos, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, ¿se acuerdan? Esos son
ideales o fundamentos de la Revolución Francesa, y que esos mismos ya los hablaba la Tercera Orden y la Iglesia, por supuesto, ¿no? Es un momento difícil, es un momento complicado. El siglo XVIII, venimos de los siglos de las modas, del boom de la orden, pero con estas situaciones complicadas. Venimos del pensamiento científico, que es muy positivo, pero que después se puede transformar en una situación muy caótica como la Revolución Francesa, y que va a traer conflictos difíciles. Que después vendrá con ello el resurgimiento de la democracia. Digo resurgimiento porque la democracia es un asunto desde los griegos, ¿no? Desde el imperio y la república. Pero, bueno, eso es con los romanos. Pero bueno, desde los griegos va a venir la democracia. Pero en este momento muy particular de la historia, con esta revolución del pensamiento, resurge esta idea de la democracia, y vienen otras situaciones complicadas y favorables con ello, ¿no? Y de esa manera damos paso al siglo XIX. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, incluso nuestro material de estudio ahí une mucho el siglo XVII, el siglo XVIII y el siglo XIX, porque entre estos siglos hay unas cosas que empiezan y terminan en el otro, ¿no? Por ejemplo, junto con la Ilustración vendrá después la Revolución Industrial, ¿no? ¿Qué es la Revolución Industrial? Que comienza a finales del siglo XVIII, pero que crece y se desenvuelve y termina en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué es la revolución industrial? Pues bueno, gracias a este movimiento científico, a este pensamiento, va a venir los grandes descubrimientos, y se va a industrializar el mundo, ¿no? Perdón. Se va a industrializar, ¿no? El surgimiento de la industria. Se va a dejar atrás, o se va a pasar de un mundo que vivía casi de la pura ganadería, la agricultura y algunas otras cosas, pero todo muy manual, y se va a empezar a mecanizar todo, y se va a entrar a un momento industrial, ¿no? Vamos a entrar a las naves de carbón, los hornos de carbón, la fundición y los procesos industriales, que van a venir a hacer mucho más rápido el trabajo, y que van a entrarle a procesos más complicados, y que van a traer un resurgimiento en la economía mundial, ¿no? Porque de estar solamente agricultores y ganaderos, artesanos, vamos a entrar a las grandes industrias, que por supuesto ustedes saben que traen muchos conflictos, pero que también trajo cosas muy buenas, ¿no? Y esto pasa al iniciar el siglo XIX, pero también al iniciar el siglo XIX tenemos que hablar de una de las cosas que nos trajo la Revolución Francesa, que es Napoleón, las guerras napoleónicas y todos los conflictos que tuvo en Europa, ¿no? Y que también vinieron a disminuir a la Orden Franciscana Seglar. ¿Por qué tantas guerras, tantos conflictos, tantas prohibiciones? Napoleón prohíbe las órdenes religiosas. Cuando invade España, cuando invade otros países, también prohíbe las órdenes religiosas, en especial los terciarios, ya sean franciscanos o dominicos, los prohíbe. ¿Se acuerdan que los franciscanos, aún en este entonces, los terciarios no pueden usar armas, no debían participar de las guerras? Pues por supuesto que a los imperios no les interesa esto, ¿verdad? Entonces se prohíben a los terciarios, se prohíben a las órdenes religiosas, además de que los terciarios y órdenes religiosas pues van a ser también un gran apoyo para el Santo Padre, y pues Napoleón termina dando un problema con el Santo Padre, ¿no? Es un siglo XIX marcado por la Revolución Industrial, por Napoleón, por supuesto, pero también junto con la Revolución Industrial, y que nacen los empleados, que nacen los obreros dentro de las grandes fábricas dadas por esta revolución industrial, porque lo de Napoleón, aunque fue muy difícil, se termina rápido, bueno, rápido entre comillas, y viene la revolución industrial, y entonces viene también el movimiento obrero, ¿no? El movimiento de los trabajadores, y viene todo el problema del marxismo y del comunismo y las excomuniones. ¿Y qué pasa con los franciscanos seglares? Pues también muchos de ellos se ven afectados por estos problemas históricos, ¿no? Pero también hay que decirlo, los franciscanos seglares, los terciarios franciscanos de esta época, van a ser también los defensores, los grandes defensores de los movimientos obreros, pero no de los movimientos obreros desde una perspectiva
marxista, comunista, ¿no? Que incluso es hasta hereje, ¿no? No, sino desde un movimiento del cuidado de los obreros, ¿no? El material de apoyo nos habla de varios franciscanos seglares terciarios que defienden a los obreros, que hacen cooperativas para unificar a los obreros, que buscan el bienestar de los obreros, ¿no? Una especie de sindicatos, pero bien hechos, que los franciscanos seglares que se encargan y cuidan y pueden atender la realidad temporal, ¿se acuerdan? No la espiritual, sino la temporal, donde pertenece todo esto, van a ser de grande ayuda para todo el pueblo de Dios. Incluso en este momento el Papa Pío IX y después el Papa León XIII van a ser los que traigan la doctrina social de la iglesia, ¿no? Todo este movimiento obrero va también a desembocar en el movimiento social, en la doctrina social, y los franciscanos, los terciarios franciscanos, ayudarán muchísimo en este desarrollo de la doctrina social de la iglesia, que no es el marxismo, que no es el comunismo, sino que es la doctrina social de la iglesia, es decir, el ir, ¿no? El salir de los templos, el atender a los pobres, el atender las realidades sociales, el cuidar de nuestro mundo, de nuestros hermanos, y que el Papa Pío IX y el Papa León XIII van a ser grandes impulsores de esta doctrina social de la iglesia, en contraparte del marxismo, del comunismo y todo lo demás, que bueno, ese es un tema muy aparte y que podríamos explotarlo muchísimo, ¿no? Y también, por supuesto, el siglo XIX tiene dos acontecimientos a los cuales quiero referirme a finales del siglo XIX, y ya con esto vamos a terminar, que es la Misericordiae Dei Filius del Papa León XIII en 1883, ¿se acuerdan? Ya lo vimos la semana pasada. No hemos hablado de ninguna otra regla desde el siglo XIII con el Papa Nicolás IV. Hemos llegado al siglo XIX y en 1883 el Papa León XIII, que ya les dije yo que era terciario franciscano, igual que Pío IX también, ellos van a impulsar a la orden, van a buscar que la orden sea el resurgimiento de la iglesia, que van a ser el apoyo, la tercera orden para los papas, para los obispos. El Papa León XIII recomienda a todas las parroquias que tengan una tercera orden para poder ayudar, para poder auxiliarse. Es tanta la confianza del Papa León XIII en la tercera orden que insiste en que la única manera de renovar y atacar a estos conflictos laborales que ya se venían en ese momento era con la tercera orden, ¿no? Y entonces le da una nueva regla que es la Misericordiae Dei Filius en 1883. Ya habíamos hablado que lo que busca es rejuvenecer a la orden, simplifica la regla de Nicolás IV, le quita esos temas muy medievales del hábito talar y otras cosas más, y la rejuvenece porque la profesión se podía hacer a los 14 años, ¿se acuerdan? Y quita el hábito talar y pone el escapulario, que yo les decía que era el pequeño hábito que iba por debajo, ¿no? Y el escapulario o hábito que se podía usar por fuera. Pero hay que decirlo también, el Papa León XIII, con toda esta reforma social, con esta doctrina social de la iglesia, con este impulsar a la tercera orden, y con esto regresar a los orígenes, y con esto de buscar que los hermanos terciarios fueran verdaderamente penitentes como en su principio, y ayudaran y trabajaran y tuvieran hospitales y tuvieran orfanatos y ayudaran muchísimo, pues la verdad es que trajo grandes cantidades de hermanos, sobre todo de varones, a la tercera orden, ¿no? Incluso si ustedes se fijan, en la mayoría de los lugares donde existe un templo franciscano, al lado o muy cerca existe un templo de la tercera orden, porque era la capilla de la tercera orden, y al lado casi siempre había o un hospital o una escuela, un leprosario, algo, un lugar de atención, de cuidado, de auxilio para los pobres, ¿no? Aquí en Zapopan el hospitalito, lo que es el Hospital General de Zapopan, era el hospitalito que surge por la tercera orden, por nuestra fraternidad local de San Roque, y que es un hospitalito para los pobres, ¿no? Entonces ese es el momento de la historia en que se da un grande resurgimiento, y que vamos a ver en la próxima sesión a partir del siglo XX cómo el Papa León XIII tenía las mejores de las intenciones,
pero que era muy adelantado a su época desde mi punto de vista. Tan adelantado a su época que después vinieron otras situaciones, ¿no? Pero la verdad es que la intención y lo que buscó y lo que hizo el Papa León XIII en este resurgimiento, en este recomendar a la Tercera Orden, en este crear estas grandes legiones de terciarios franciscanos, es algo impresionante. En verdad que yo los invito, ojalá tengamos la oportunidad de estudiar un poquito, de leer, voy a tener la oportunidad, Dios quiera, de mandarles las reglas anteriores para que ustedes las lean un poquito sobre lo que hablaban y lo que decían. Son en verdad joyas, joyas. Y este momento de la historia a mí en lo particular me gusta muchísimo porque es un resurgimiento muy, muy interesante. El Papa León XIII es un santazo, ¿no? No lo han hecho santo, pero es adelantadísimo a su época. Si lo lees, tiene cosas muy conservadoras, pero tiene otras cosas. Dentro de ese conservadurismo, habla sobre cosas que en su momento eran totalmente revolucionarias. Y en eso nos auxilia y nos deja entrar a toda la iglesia, y la Tercera Orden mucho se lo debe a este gran Papa, ¿no? León XIII, terciario franciscano, hermano nuestro. Y por último, el siglo XIX, el 2 de julio de 1886, va a ser el momento de la elección canónica de la fundación de nuestra amadísima Fraternidad Local de San Roque. En el siglo XIX, el 2 de julio de 1886, en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, en la Capilla de los Dulces Nombres, que ahora es de la Sagrada Familia o del Santísimo Sacramento, ahí se ha de fundar, otra vez, un 2 de julio de 1886, nuestra amadísima Fraternidad Local de San Roque, ¿sí? En este siglo XIX, gracias a este impulso que le da el Papa León XIII a toda la orden en 1883 y que recomienda que se hagan centros terciarios en todas las parroquias, la basílica no lo tenía y a partir de entonces se funda, ¿no? En Guadalajara solamente existía San Francisco de Asís en el centro y el refugio, Nuestra Señora del Refugio, ahí por Federalismo, el templo que está en el Camellón, ¿no? Eran los únicos centros terciarios que existían en la zona, y en 1886, el 2 de julio, se erige canónicamente, se funda nuestra Fraternidad Local de San Roque. Ya, hermanos, miren, gracias a Dios sí alcanzamos a ver todo. Espero que no se haya hecho muy largo este video, ahorita vamos a revisar eso. Solamente quiero invitarlos a que, yo sé que es cansado, es aburrido, ya saben, si se cansan, denle pause y después lo vemos más adelante. O sea, regresan ustedes ya más tranquilos con sus taquitos, o después de haber comido sus taquitos, a ver la formación. Pero no se me estresen mucho, es mucha historia, son muchos términos, pero bueno, lo que sigue es peor. No, no es cierto. Pero lean, investiguen, chequenlo, es algo muy interesante. Y si ustedes leen su material de estudio, va a ser mucho más sencillo y más fácil de entender, ¿sí? Bueno, estos son los hechos que han sucedido a lo largo del siglo XIII al siglo XIX, y por supuesto la próxima semana, con el favor de Dios, estaríamos viendo el punto número 6, que sería el siglo XX. El siglo XX y las cosas que han pasado a partir del siglo XX como preámbulo a la última regla, que es ya saben ustedes cómo se llama, la última regla y de qué fecha es. Bueno, esto del siglo XX es el preámbulo para después ver un poquito sobre cómo se dio esta nueva regla. Los invito a que lo lean, los invito a que lo chequen, los invito a que no decaigan, a que conforme sus posibilidades vayan estudiando y leyendo un poquito de esto, porque en verdad que si de por sí leyendo es pesado esto, si ustedes no lo leen y llegan a esta formación la siguiente semana, el día 12 de diciembre, por cierto, Día de la Virgen de Guadalupe, van a llegar pues perdidos. Entonces los invito a que no decaigan en su ánimo, lo hagan, lo chequen, y de esa manera podamos estar más al pendiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a encomendarnos a nuestra Madre del Cielo, por supuesto, pero antes la asistencia. ¿Cómo vamos a tomar la asistencia esta vez? Vamos a mandar una fotito de sus nacimientos o de sus adornos navideños, ¿les parece? Si tienen su corona de Adviento, o si tienen su nacimiento, o si tienen su arbolito,
o si tienen sus nochebuenas, lo que ustedes me quieran mandar, mándenme una foto y díganme, mire hermano, le presumo mi nacimiento. Y de esa manera voy a tomar yo la asistencia esta semana, ¿de acuerdo? Ay hermano, es que yo no decoré. Bueno, pues ahí búsquele ahí algo chiquito, una esferita, algo, tómele una foto y mándemela por favor. Y de esa manera, tómele a la vecina y yo ni conozco su casa, yo voy a decir que es la suya y con eso la voy a dar por sentada, ¿sale? Esa es la manera en que voy a tomar la asistencia para que no se les olvide, manden una foto, algo sencillo, y de esa manera tomo la asistencia. Nos encomendamos entonces a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Zapopan, y por supuesto a nuestro santo patrón, San Roque, abogado, protector contra las pestes. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. San Roque de Montpellier, ruega por nosotros. Paz y bien, hermanos. Perdonen que hable yo tanto y que los enfade tanto, ¿no? Pero ahí, insisto, pónganle pausa y véanlo por cachitos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Paz y bien otra vez.